En el primer semestre de 2017, en México se registraron 276 agresiones a periodistas. Intimidación, amenaza, ataque físico o material, privación de la libertad, acoso e intervención de comunicaciones son algunas de las formas en que fue vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Hoy en Escuela Judicial analizaremos este tema desde el enfoque de la capacitación y sensibilización de los impartidores de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Y está con nosotros Rodrigo Santiago Juárez. Él es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente director del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido. Muchísimas gracias, al contrario. Pues queremos abordar este tema porque a diario en las noticias escuchamos hablar, por un lado, sobre la libertad de expresión, pero también agresiones hacia periodistas. Yo creo que para entender mucho mejor este tema, queremos pedirle que nos explique los alcances del derecho a la libertad de expresión, considerando que lo podemos ejercer como ciudadanos, los que somos reporteros, ¿no?, como periodistas, y también los defensores de derechos humanos. Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente el derecho de libertad de expresión es uno de los derechos más ampliamente reconocidos en el constitucionalismo moderno y uno de los primeros que fue reconocido, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución norteamericana ya reconoce que el Congreso no puede privar o legislar en contra de la libertad de expresión, pues eso se traduciría en afectar, digamos, a la democracia en sí misma. Entonces, sí es un derecho ampliamente reconocido en todas las constituciones y también a nivel convencional. En cuanto a nuestra Constitución, ¿qué es lo que se protege y qué otros derechos, ¿no?, están involucrados cuando uno ejerce la libertad de expresión? Pues sí, la Constitución mexicana, precisamente en los artículos 6 y 7, se refiere a la libertad de expresión. Concretamente, el artículo 6, el primer párrafo, menciona que de ninguna manera puede privarse el derecho de ejercer o comentar o difundir cualquier idea u opinión. Y cuando se afecta la libertad de expresión, se afectan otros muchos derechos. Tenemos que tomar en cuenta que la libertad de expresión pues, se traduce en diversas temáticas, es decir, en el derecho a manifestarse, en el derecho de publicar una revista, un libro, de exhibir una película. Entonces tiene diversas implicaciones y cuando se afecta la libertad de expresión no solamente se está afectando a una persona, sino que también tiene implicaciones de índole colectiva. Es decir, cuando se agrede a un periodista, no solamente se está agrediendo a esa persona, sino que se está privando a la sociedad de conocer la información que esa persona posee. Entonces tiene implicaciones de distintos tipos. ¿Y qué diferencias hay entre un ciudadano que quiere ejercer este derecho y lo que puede hacer un periodista? Bueno, el periodista tiene a su cargo una labor importantísima para cualquier sociedad. Es la persona que se encarga de recolectar información y de difundirla a través de distintos medios. Entonces, si bien una agresión a cualquier persona es relevante y debe de investigarse, en el caso específico de los periodistas, las agresiones tienen una importancia mucho más especial porque, como mencionaba, también se está afectando a la sociedad en su conjunto. ¿Qué hay en el caso de los defensores de los derechos humanos? También ellos tienen este derecho de libertad de expresión, pero se manifiesta de forma distinta, ¿no? Sí, los defensores tienen a su cargo precisamente representar problemáticas en específico. Es decir, en nuestro país en los últimos años han surgido distintas organizaciones y personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos por problemáticas muy específicas, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, o que se oponen a megaproyectos, por ejemplo. Y creo que cuando se agrede a un defensor, se están agrediendo también a muchísimas personas, grupos y colectividades que están, digamos, representados por los defensores. Ahora, al ejercer este derecho, ¿qué tipo de responsabilidad debemos tener? Sobre todo en el caso de los periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que es una responsabilidad, digamos, de trabajar de manera ética, de informar con la verdad. Pero bueno, más allá de la responsabilidad,
profesional que tienen los periodistas, yo creo que debemos enfocarnos más a la responsabilidad del Estado de protegerlos, ¿no? Porque su derecho, como mencionaba, tiene implicaciones de muy distinta índole. En los estudios que ustedes llevan a cabo, en su experiencia, ¿cómo se pueden clasificar el tipo de agresiones que puede sufrir un periodista al ejercer su profesión? Mira, lamentablemente, desde hace muchos años, la CNDH lleva un registro, un conteo de las agresiones. Desde el año 2000 tenemos registradas 129 asesinatos contra periodistas. Tenemos también 20 periodistas desaparecidos desde el año 2005 y 51 atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde el año 2006. Es decir, es uno de los países con más homicidios de periodistas y lamentablemente es una situación que sacude y atenta contra la democracia desde hace ya muchos años en México. Y todo empieza pues de algo menor, ¿no? Hasta llegar a un homicidio, o sea, las amenazas, las intimidaciones. Desde ese momento ustedes los pueden ir acompañando. Por supuesto, nosotros tenemos, digamos, un monitoreo a nivel nacional diario, 24 horas, y siempre que advertimos una noticia de una intimidación, de una agresión contra un periodista, lo que hacemos es ponernos en contacto con ellos y ofrecerles el acompañamiento a denunciar. También podemos, como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitir medidas cautelares, que lo hacemos continuamente, en su caso, cuando emitimos medidas cautelares, las autoridades están obligadas a brindar medidas de protección inmediata a los periodistas. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad? Porque a veces se tiene la percepción, ¿no? Y sobre todo, siendo el propio reportero el que tiene esta agresión, pues va dando a conocer esta información y entonces se tiene la percepción de que sí, ya está la recomendación, pero ¿qué está haciendo la autoridad? Sí, lo que hacemos nosotros, precisamente como comentas, es dirigirnos a la autoridad con el objeto, en el caso de agresiones o cuando nos enteramos de alguna afectación, brindar medidas cautelares. Y en el caso, cuando ya registramos, analizamos y advertimos que hubo una violación a derechos humanos y está implicada una autoridad, emitimos una recomendación que la autoridad está obligada a cumplir. Bueno, tiene, digamos, la posibilidad de aceptarla y una vez que la acepta está obligada a cumplir. ¿Y ustedes dan seguimiento a esta recomendación? Por supuesto. Hay un área especial en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se encarga de darle seguimiento a las recomendaciones. ¿Qué ocurre si la autoridad se resiste o es lenta, omisa para atender esta recomendación? Bueno, el artículo 102 de la Constitución, en el apartado B, señala que cualquier autoridad que no cumpla una recomendación que previamente aceptó, la Comisión Nacional puede dar vista al Congreso de la Unión para que éste llame a la autoridad y le solicite rendir cuentas de la falta de cumplimiento. Bien, doctor Santiago Juárez, vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos muy a detalle de este programa especial que tienen para atender estos asuntos de agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos. Claro, vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy, la libertad de expresión. Curso de personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados, la ACNUR, señalan que en 2016 más de 65 millones de personas fueron desplazadas en todo el mundo. Ese mismo año, 8.781 personas solicitaron asilo al gobierno mexicano. En este contexto, juzgadores federales actualizan sus conocimientos en esta materia. Para México el tema migratorio y de asilo es muy relevante al ser uno de los principales países de origen de migración internacional y al tener dentro de nuestras fronteras con Estados Unidos pues el principal corredor migratorio en todo el mundo. Entonces de ahí la relevancia de que los impartidores de justicia puedan conocer cuál es la problemática que hay en torno a las distintas dimensiones de la migración internacional. Entre los temas abordados en el curso se encuentran el contexto de movilidad humana a nivel global, regional y nacional,
la protección internacional, marcos normativos y análisis de sentencias regionales. Lo más importante para la escuela judicial es el alumno, son ustedes, son los jueces y magistrados que tienen un bagaje de experiencia enorme. ¿Esto a qué nos lleva? Que a través de esa experiencia se generan debates y se retroalimenta todos ustedes y retroalimentan los programas de la escuela judicial. 43 impartidores de justicia de los 32 circuitos judiciales recibieron esta capacitación en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Seguimos conversando sobre la libertad de expresión y los agravios que viven pues casi todos los días, ¿no, doctor? Los periodistas ahora en nuestro país. Y nos comentaba en el bloque anterior cuáles son los alcances de este derecho, pero también cómo es que se ha venido incrementando esta situación. Decía usted, tienen registros desde el año 2000. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo observan ustedes? ¿En qué momento se dispara este tipo de agresiones a los periodistas? Sí, como mencionaba, desde el año 2000 llevamos un registro y ha tenido ese registro algunos picos, digamos, en algunos años. 2006, 2009, 2012 y sobre todo los últimos años, 2015 y 2016. En 2015 tuvimos 12 homicidios registrados en el año y en 2016 13 homicidios. En lo que llevamos de 2017 ya llevamos 9 homicidios. Es decir, sí hay un repunte, sí hay un incremento de las agresiones. Y yo creo que se debe sobre todo a una cuestión que nosotros hemos advertido desde hace muchos años. Concretamente en el año 2016, en febrero, publicamos una recomendación general donde nos dimos a la tarea de analizar 176 averiguaciones previas relacionadas precisamente con homicidios, con desapariciones y con atentados a instalaciones de medios de comunicación. ¿Y qué encontramos? Pues algo que creo que nos debe preocupar a todos, que de estas 176 averiguaciones previas, solo en 17 casos existía una sentencia condenatoria. Es decir, que en el 90% de los casos existe impunidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre por diversas razones. Yo creo que la principal es que en México no tenemos un sistema de procuración de justicia eficaz y en el caso, sobre todo en el caso de las agresiones a periodistas, no existen en las procuradurías y fiscalías del país agentes del Ministerio Público capacitados para analizar este tipo de agresiones. Lo que nosotros recomendamos es que en todas las fiscalías del país debe existir un grupo, una unidad especial. Donde los agentes del Ministerio Público tengan conocimientos específicos en este tipo de agresiones para poder determinar el origen de las mismas y poder, digamos, presentar o integrar debidamente las carpetas de investigación. ¿Quiénes son los agresores? En estos casos que ustedes han llevado, ¿quiénes son los principales o quiénes son los agresores? Tenemos de muy distinto tipo. Hay muchos casos donde las agresiones provienen de autoridades y también donde está involucrado algún particular o la delincuencia organizada. En este caso, las autoridades, cuando se trata del Estado, ¿cómo responden a las recomendaciones? Platicábamos hace un rato un poco de eso, ¿no? Sí. ¿Sí se han cumplido las recomendaciones? En muchos casos tenemos ya un cumplimiento. Sí. ¿Qué sucede en el caso de las personas, despegándome un poquito de la parte de los periodistas, de las personas, los particulares, cuando ven vulnerado este derecho? Pues sí, yo creo que en esos casos, como comentaba, muchas de las agresiones efectivamente provienen de particulares y en esos casos la autoridad debe de investigar y sancionar debidamente. Y en el caso de los asuntos que sí se judicializan, que sí tienen sentencias condenatorias, y más adelante hablaremos de la capacitación y de la sensibilización de los impartidores de justicia, ¿ahí ustedes qué han observado? Yo creo que efectivamente, como mencionaba, aunque solo en el 10% de los casos existe una sentencia condenatoria, pues yo creo que lo que se necesita es tener una mucha mejor investigación, una mucho mejor integración de las carpetas de investigación para cuando esos asuntos se judicialicen, la autoridad judicial tenga los elementos suficientes para determinar. Doctor, ¿a partir de qué momento, bueno, hasta parecería muy obvia mi pregunta, ¿no? Surge la idea de crear este programa especial, ¿no?, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender justamente
este tema de los agravios a periodistas y a defensores? Fíjate que el programa de agravios a periodistas y personas defensoras que encabezo surgió hace ya muchos años. A partir de 1990 se crea por primera ocasión el programa de agravios a periodistas y se crea precisamente por el incremento ya desde ese entonces de las quejas relacionadas con agresiones a periodistas. Y después de muchos años vemos la importancia de crear este programa porque precisamente el país se ha convertido de conformidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los países con más agresiones a periodistas en el mundo. Algo muy lamentable. Sí. ¿Qué es lo que abarca este programa, no? Porque podríamos decir, pues es tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vigilar este tipo de asuntos, pero ya que se crea un programa especial, ¿qué es lo que abarca? Sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la investigación de violaciones a derechos humanos cuando esté involucrada alguna autoridad de carácter federal. Entonces, nosotros recibimos o podemos iniciar de oficio también quejas por violaciones a derechos humanos cuando advertimos que puede estar en riesgo, puede existir una violación contra algún comunicador o comunicadora y también contra una persona defensora de derechos humanos. En este caso, ¿las autoridades federales serían la policía, el ejército o quiénes son los que están Sí, bueno, las autoridades federales puede ser el ejército, la marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede atraer casos que por competencia original pertenezcan o sean de la competencia de alguna comisión estatal de derechos humanos, pero que la comisión puede conocer también por facultad de atracción. Ya lo último que hemos visto pues nos alarma porque son agresiones físicas, ¿no? Porque atentan contra la vida de los periodistas, pero también hay situaciones en las que les quitan su material, ¿no? Puede tratándose de televisión o de radio, los audios, o intervienen en las comunicaciones, los están espiando. En esos casos, ¿qué experiencia tienen? Sí, como mencionas, las agresiones pueden ser de muy distinto tipo. Puede ser una amenaza a través de las redes sociales, puede ser el retiro del material, como comentas, cuando los periodistas cubren algún accidente, alguna nota roja. En muchas ocasiones hemos sabido que les retiran el material o los agreden. Y en todos esos casos, la Comisión Nacional o las comisiones estatales pueden conocer para determinar si existió una violación a derechos humanos. ¿Y ustedes también argumentan esta parte de la reparación del daño? Sí, en la Comisión Nacional desde hace muchos años hace en sus proyectos de recomendación una reparación del daño, es decir, le pide a la autoridad que con base en la investigación que determina una violación a derechos humanos, repare el daño al periodista agredido. Y en casos tan lamentables como estos últimos que vimos recientes de la periodista Miroslava, Javier Valdés, ¿no? En el que pierde la vida una persona, ¿cómo se repara el daño? Bueno, en muchos casos la Corte Interamericana lo que ha dicho es que efectivamente hay derechos que no se pueden reparar, pero que finalmente las comisiones, ya sea el Poder Judicial o una Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede determinar alguna medida de reparación, que no es, obviamente la vida no se puede reparar, pero con el objeto de determinar alguna posibilidad de que la familia de esa persona pueda tener algún tipo de indemnización. Bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos para entrar de lleno al tema de la capacitación. Claro que sí. Vamos a la pausa, en un momento regresamos, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Antes de pasar a las conclusiones sobre el tema de hoy, vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días, así que no se vaya, regresamos. Curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Las inscripciones se llevarán a cabo del 9 al 15 de octubre. El examen de selección se realizará el 31 de octubre y el curso inicia el 16 de enero de 2018. Puede consultar las bases de la convocatoria en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Taller de habilidades básicas de expresión oral. Dirigido a magistrados, jueces, defensores públicos,
secretarios y actuarios del Poder Judicial de la Federación. Los interesados pueden inscribirse en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. Debates desde la Judicatura en Derecho Mercantil. El 18 de octubre se realizará este ejercicio académico en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. Mayores informes en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Estamos en la parte final del programa conversando sobre la libertad de expresión, los alcances de este derecho y también cómo es que se han dictado varias resoluciones, varias recomendaciones en los asuntos donde hay agresiones, ¿no? Y que se ha llegado, pues lamentablemente, hasta el asesinato de mis colegas reporteros. Doctor, ¿qué es lo que sucede ahora con esto de las redes sociales, ¿no? Ahora nosotros como ciudadanos podemos salir y de repente vemos un suceso y lo grabamos con nuestro teléfono. Y pues la otra persona se siente agredida, ¿no? Y yo en mi derecho de libertad de expresión y de poder publicar lo hago. ¿Qué sucede? ¿Han llegado casos así? Sí, bueno, yo creo que las redes sociales han facilitado muchísimo para todos la comunicación y precisamente el interactuar con otras personas a través de distintos dispositivos, como comentas. Yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a que vivimos ya en una sociedad con ese tipo de tecnología y digamos que todos tenemos que acostumbrarnos a esa... a esa forma de vivir. A poder ejercer este derecho con responsabilidad también. Exactamente. ¿No? Retomando la parte de las agresiones a los periodistas de este programa que tienen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿por qué es necesario sensibilizar a los operadores del sistema de procuración de justicia y de impartición de justicia? Yo creo que efectivamente hay una gran responsabilidad y una necesidad de capacitar y sensibilizar a los operadores de justicia porque hay algunos derechos que no se entienden debidamente. Concretamente, en el caso de la libertad de expresión, hay diversos estándares aprobados por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso por el Tribunal Europeo, que nos dicen las distintas maneras en que debe de operar el sistema de procuración de justicia. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad de los servidores públicos, por dar un ejemplo. La Corte Interamericana conoció hace algunos años un asunto, el asunto se llama Peroso y otros contra Venezuela. Ese caso tiene que ver con agresiones de particulares contra trabajadores del canal Globovisión en Venezuela. Y este tipo de agresiones se dieron en un contexto donde altas autoridades de aquel país emitieron comentarios públicos donde culpaban al canal Globovisión como traidores, fascistas o enemigos de la patria. Después de que se emitieron estos comentarios, muchas personas en una manifestación agredieron a los trabajadores de Globovisión. El caso llega a la Comisión y después a la Corte Interamericana, y lo que dice la Corte es que esas agresiones, si bien provinieron de particulares, se dieron en un contexto donde las autoridades descalificaron o insultaron. Lo provocaron, o ¿no? provocaron a la gente contra el canal. Entonces, uno de los estándares que reconoce la Corte Interamericana es que los servidores públicos están obligados a adoptar un discurso respetuoso y a respetar y a elogiar, digamos, el trabajo periodístico. Porque de lo contrario, cuando una persona se refiere así a un canal o a trabajadores de un canal de televisión, pues es posible, como se dio en ese caso, que los mismos particulares agredan a los trabajadores. Entonces, es un estándar, es un ejemplo de lo que deben de conocer los operadores de justicia para que cuando reciban casos de ese tipo puedan saber hasta dónde, digamos, llega la libertad de expresión, que incluso, como te menciono, tiene que ver también con una responsabilidad de los servidores públicos. Así es. Y comentaba hace un momento el asunto de contar con peritos especializados, agentes del Ministerio Público especializados, porque de repente podría minimizarse esa situación, ¿no? Y decir, pues te están acosando o te están intimidando, amenazando, pues porque tú estás metido en eso o estás publicando esta información y no darle la importancia a tiempo antes de que se llegue pues, a un asesinato. Exactamente. Te comento un caso que tuvimos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que resolvimos en el 2015. Tiene que ver con un periodista de Quintana Roo que cubrió una manifestación pública, el bloqueo a las instalaciones de agua potable en un municipio de Quintana Roo, y que días después presentan una denuncia contra él
por el delito de sabotaje. Lo detienen y permanece durante 9 meses en la cárcel pública de Felipe Carrillo Puerto. El caso llega a la CNDH y nos dimos a la tarea de analizar el contenido de la averiguación previa y advertimos que el único elemento probatorio que tenían en esa carpeta de investigación era un testimonio y una fotografía. Y en las fotografías lo que aparecía era el periodista con un teléfono, sosteniendo un teléfono en una apariencia de estar videograbando o tomando fotografías. Entonces, con base en ese elemento advertimos que el Ministerio Público, sin tener ningún elemento, o más bien elementos que no demostraban, digamos, el delito de sabotaje, presenta la acusación y la persona estuvo sometida, digamos, con orden de aprehensión, estuvo sometida a pena privativa de libertad. Entonces, en esa recomendación lo que dijimos es que tenía que iniciarse una denuncia contra el agente del Ministerio Público por acusar indebidamente a un periodista. Es decir, utilizar un trabajo periodístico para acusarlo con un falso delito y meterlo a la cárcel. Y es lo que ahí se confunde, ¿no? Entre la parte política, ¿no? La presión que puede ejercer quizás un gobernante para tratar de silenciar al reportero con este tipo de cosas que no se resuelven debidamente en la Procuraduría, ¿no? Exactamente, por eso retomo, digamos, el tema de la capacitación. Es necesario que los ministerios públicos y todos los operadores de justicia sepan, digamos, el tipo de circunstancias que pueden llegar a presentarse. Una acusación falsa, falta de elementos probatorios. Afortunadamente, en ese caso, finalmente un juez de distrito determinó en su oportunidad la libertad al no advertir que existieran elementos suficientes para presentar una acusación de sabotaje. Entonces, por supuesto que es importante la capacitación de los ministerios públicos y de todos los operadores de justicia. ¿Cómo se puede dar esta capacitación desde su punto de vista? Sabemos que ha participado en algunos de los cursos que imparte esta escuela judicial. ¿Cuál debe ser, por ejemplo, el método, ¿no? Tal vez a veces las conferencias ya están, pues es un ejercicio ya quizás hasta aburrido, ¿no? Venir a exponer cifras, venir de cosas que quizás los operadores ya conocen, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los métodos? Yo creo que sí reforzar mucho el tema de los estándares y sobre todo sí los criterios que se han emitido tanto nacionales como internacionales sobre esta temática, porque la Corte Interamericana ya tiene varias resoluciones, por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, y conocer esos estándares, cuál es el alcance de la libertad de expresión y cuál es la obligación, digamos, de los servidores públicos y sobre todo de los operadores de justicia. Yo creo que sobre eso podrían centrarse ese tipo de cursos. Doctor Santiago Juárez, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Al contrario, muchísimas gracias, sobre todo al director del instituto, el magistrado Salvador Mondragón, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. A usted también le agradecemos su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana para dar seguimiento a las actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, la invitación a que se quede en el canal judicial.